Recording. Salir. Salir. Porque no se ve. Es que No estaba hablando. Me traigo aquí. Buenas, ¿me escuchan? Buenas, Estamos en tiempo. buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha Hermana Luz. perfectamente. Hermana Luz, ¿me escucha? Sí, adelante. Estamos Tenemos en tiempo. al adorador fuera de servicio, está en camino, Bueno, en la carretera. Así que, Angelita, tú puedes adorar. Angelita. vamos a orar, vamos comenzando, vamos. Y, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión, mi amor, nunca falta. Y por los siglos él mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo venir, nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, amante Padre Celestial que ha hecho los cielos y la tierra. Unimos nuestros corazones en esta hora, Señor, buscando su palabra, buscando, Señor, su presencia en nuestras vidas. Este tiempo se lo dedicamos a usted, Señor. Reciba la adoración, reciba la exaltación, reciba la honra y la gloria. Solo usted es digno de ser exaltado, solo usted es digno de ser adorado, Señor, y usted, su Cordero Santo, su unigénito varón, a quien que está compartiendo en su reino, Señor, esa gloria que usted le dio desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, recibe adoración, recibe exaltación. Recibe honra, recibe gloria. Y gracias por dejar entre nosotros, Espíritu Santo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por llenarnos con tu palabra, con tu ejemplo. No somos dignos ni merecedores de tal sacrificio. Pero le plació al Padre marcar tu cuerpo, destruir tu carne como ofrenda por nuestros pecados.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la revelación, la inspiración y la palabra que nos llena. En esta hora, Espíritu de Dios, han ido en el corazón de nosotros. Han ido, quédate con nosotros. Oriéntanos, dirígenos, inspíranos. Llénanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra sea para llenarnos, para consolarnos, para entender a profundidad el ministerio de la salvación. Bendito sea, Señor. Bendito sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias porque damos como un hecho que entre nosotros está tu Santo Espíritu, como promesa hecha por vuestro Hijo a los discípulos que hoy somos nosotros, los cuales buscamos con denuedo, llenos de amor y voluntad, el entendimiento del plan de salvación. Se ha revelado sobre nosotros, Señor, el contenido de ese sacrificio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bueno. Cuando se va a predicar hay que estar pendiente de todo y estar dispuesto a todo. Hay alguna presión en este día, pero ¿quién puede con la fuerza y el poder de ese Espíritu del Padre que impetuosamente nos defiende? Bendito sea el Señor. Hoy vamos a trabajar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tocar la introducción y vamos también nosotros a tratar el capítulo 1. Para entender el libro de los Hechos, quiero recordarle lo siguiente. Estuvimos estudiando el libro del Génesis, que no es más, no una historia de la salvación, el anuncio de la historia de la salvación. Nada de lo que está en el libro del Génesis había sido hecho. Eso vino a cumplir, dice, en Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo todo eso. Estudiamos el libro del Génesis, el libro del Éxodo, y ahora sí tenemos una idea clara del anuncio de la llegada del Mesías en esos dos libros. Son muchos de los libros de la Biblia que anuncian la llegada del Mesías, pero eso no solamente resume su llegada, sino el ministerio de Jesús. Todo cuanto iba a acontecer. De hecho, es así que hoy vamos a ver incluso cómo, hablamos de la Chequina, la nube del Señor, aparece en el libro de los Hechos. Por otro lado, debo decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles no debió llamarse nunca el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque no es verdad que nosotros hemos hecho nada por el Señor. Eso no es verdad. Eso debió haberse dicho, haberse denominado o nombrado como el libro de la obra del Espíritu Santo a los discípulos o el libro de la obra del Espíritu Santo para la partida de Jesús. Porque todo lo que hay allí es del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo aparece nombrado unas 53 veces en el libro de los Hechos. Al igual que la palabra oración, que aparece unas 25 veces o 24 veces en ese libro. Se trata de la relación que hacemos con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Ese libro fue escrito por Lucas. No hay ninguna duda de eso. Pero ninguna duda de eso. Pero es la segunda parte del Evangelio de Lucas. No es un libro aparte, es la segunda parte. De hecho, lo vamos a ver ahora. Para introducir el libro de los Hechos, tenemos que ver cómo inicia Lucas su evangelio en sus 4 primeros versículos del capítulo 1 del libro de San Lucas. Vamos a ver, comencemos. Lucas 1, 1 al 4.
Libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Es el último de Evangelio. No lo tenemos, Luz. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿No lo tienes a mano? Yo lo voy a leer, parece que algo le pasó a su teléfono. Ok, Yo lo vamos leo. arriba. Vamos arriba. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Muy bien, muy bien. No es una carta, eso no se hizo para hacer un evangelio. Lo que está haciendo Lucas es rindiéndole una cuenta a un personaje llamado Teófilo. Su nombre traducido significa adorador de Dios o Dios adorado. Tal parece que ese caballero era un hombre muy importante por dos simples razones. Primero, Lucas, en su condición de médico griego, no se juntaba con todo el mundo. Esa gente en Grecia tenían un nivel intelectual que le frenaba el compartir con los demás miembros de la sociedad que no fuese el intelecto, ya sean los abogados, los médicos, lo teórico, ese tipo de cosas. Porque en Grecia, hacía muchos siglos atrás, ya los filósofos griegos tenían un aislamiento social. Pocos de ellos bajaban a nivel de pueblo. Pero además de eso, de esa parte de ahí, del nivel de Lucas, tenemos que entender que si él le dirige esa carta a Teófilo, esas dos cartas a Teófilo, en una, que es el Evangelio, le está hablando de todo lo que Jesús hizo mientras estuvo con sus discípulos, mientras estuvo en el mundo. En la otra, que es el libro de los Hechos, va a hablar de lo que pasó después de Jesús. Por eso le decía, ese libro de los Hechos, le hemos puesto los humanos, Hechos de los Apóstoles, pero debe de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque ahí lo que está hablando es de lo que pasó después que Jesús se fue y que llegó el Espíritu Santo, que guió todo el libro de los Hechos, hasta el día de hoy lo está guiando. Ese libro no se ha terminado. Hoy estamos construyendo un versículo de ese libro de los Hechos. Por otro lado, ese Teófilo tiene que ser una figura sumamente importante. Él le dice excelentísimo, rango que se usaba para la persona de muy alto nivel en el Imperio Romano. Excelentísimo Teófilo. Ese término determina que había primero una camaradería, una confianza entre Lucas y ese personaje que la historia no nos habla de él. Es posible que ese Teófilo fuera un mecenas de Lucas, porque al tener Lucas que desplazarse de Grecia a ir a Israel y seguirle los pasos a Pablo, tenía que tener recursos para eso. Y es muy probable que ese Teófilo fuera un creyente o uno que quiso creer y necesitaba el fundamento de lo que él tenía que creer, porque se nota que es una persona de alto nivel educacional. O sea que ese evangelio no surgió por surgir, y tampoco el libro de los Hechos. Fueron acontecimientos estudiados, investigados por Lucas, con los remanentes de los discípulos que estaban aún vivos de Jesús y con las personas que vieron las obras de Jesús. Pero no cabe duda que fue una investigación muy minuciosa
muy exhaustiva, muy profunda. Y el evangelio, o nosotros le debemos a Lucas su evangelio. Porque sin la escritura de Lucas, la historia del inicio de la iglesia de Cristo Jesús no hubiese tenido el nivel que tiene hoy. Lucas fue un hombre inspirado y dirigido por el Espíritu Santo a escribir esas cosas. Porque el griego que usa es de alto nivel y las descripciones que hace son de tanto detalle que hay eruditos del idioma griego que todavía lo están estudiando como figura literaria de enseñanza a nivel universitario. El manejo que él hace con el idioma y las figuras que construyen para hablar de los hechos que acontecieron después de la partida de Jesús y durante la estadía de Jesús en la tierra. Aclarado esto, vamos nosotros a hacerle un llamado, una información, le voy a dar a la iglesia, una información, necesito que le pongamos atención a esto, antes de entrar en detalle del primer capítulo del libro de los Hechos. Ustedes han oído hablar mucho del Apocalipsis. Y se habla mucho del Apocalipsis. Yo siempre he dicho a ustedes que ahí está lleno de figuras. Y que todas esas figuras tenemos que aprender a manejarlas. Sin embargo, se está construyendo la zapata que el enemigo necesita para dominar al mundo. Y la iglesia cristiana, atención, repito, la iglesia cristiana que tiene el mensaje de lo que ha de acontecer, está callada. Me estoy refiriendo al hecho de que hay un movimiento mundial de desplazamiento humano muy grande de África hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte y las Antillas. Este movimiento tiene una finalidad espiritual más que una finalidad económica. Ese movimiento viene sellado por el enemigo. Noten que los países que están recibiendo presiones por la inmigración, a ninguno se le ha ocurrido buscar las personas que están aglutinando a esos emigrantes, dirigiéndolos y llevándolos a los lugares donde los están llevando. Porque no es fácil movilizar cientos de miles de personas sin comida, sin medicina, sin transporte, sin agua. Alguien está haciendo eso, o alguien están haciendo eso. Eso no es casual. Eso está dirigido. Y sin embargo, la grande potencia están poniendo una resistencia leve, suave, sutil. Pero ellos investigan quién lleva droga a Europa y a Estados Unidos. No se han preocupado de investigar quién tiene ese movimiento tan grande. Hasta el extremo que en la frontera norteamericana con México, específicamente en Texas, se habla de 150,000 haitianos que quieren cruzar para Estados Unidos. Este pueblo nosotros lo conocemos muy bien. Pregúntense ustedes cómo ha llegado esa gente a la frontera de Estados Unidos con México. Que cualquiera de nosotros, cogiendo aviones, nos perdemos el camino. Sin embargo, ahí está esa gente. Y están atravesando la América del Sur. Grandes poblaciones, caminando hacia el norte, subiendo hacia el norte. Pregúntense cuál es el costo de eso. Esa gente necesitan de todo. Y no es verdad que van a pie, no es verdad, porque aquí a Texas, o de Haití a Texas, no se camina a pie. A menos que no tengan el poder de caminar sobre las aguas como nuestro Señor. Le dejo esa incógnita a la iglesia, que tiene que preocuparse por el cumplimiento de la palabra y dejarse de estar en las redes, enredándose en las redes. Las redes eran son del demonio para pescar a los cristianos y dejarlo ahí pues, dando vueltas con chismecitos baratos y llamando la atención sobre boberías que nada tienen que ver con la salvación de las almas. Les dejo eso en su conciencia. Iniciemos la lectura del capítulo 1 del libro de los Hechos.
He pedido a Laura que lea corrido el capítulo 1 y luego leemos comparada. Adelante, Laura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, del cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Parada 1. Amén. Pongan atención a eso que dice Lucas en ese libro. Hizo diferentes apariciones. ¿Por qué esas apariciones? Eso hay que preguntárselo. ¿Por qué tantas apariciones durante 40 días se le iba apareciendo a sus discípulos? ¿Qué mensaje había en esto? Resulta que los judíos, para justificarse a sí mismos de lo que hicieron con el Hijo de Dios, dijeron, y todavía lo siguen diciendo, porque me consta en algunos escritos del judaísmo, que el cadáver de Jesús fue robado por los discípulos. Y por eso no estaba en la tumba. Lo que es una solemnidad de mentira, porque en esa época no había refrigeración para guardar el cadáver. Ellos pusieron soldados a cuidar la tumba del Señor para que no se lo robaran. Y si a un soldado se lo robaron, entonces ¿dónde lo llevaron? Pero algo peor aún, estos discípulos de Jesús eran tan judíos, pero tan judíos como el más judío en el judaísmo. Y no iban a las tumbas, y mucho menos tocaban un cadáver, pero mucho menos a un cadáver ya con 3 días de muerto, porque eso significaba que se iban a contaminar, iban a estar dañados de pecado y de maldad y de enfermedades. O sea, que esa mentira se cae por su propio peso, pero quien la destruye la mentira es Jesús con sus apariciones a todos sus discípulos. Durante 40 días se estuvo apareciendo para que se haya prolongado, para que se dé el testimonio, se dé el testimonio de que es una resurrección y no es un robo. Para que se convencieran sus discípulos, que eran los primeros dudadores, de que era una resurrección, porque ya vimos nosotros en el libro de San Juan que sus discípulos dudaban de eso, que todavía Magdalena va y se lo dice, no tienen dudas, salen corriendo a la tumba de si es verdad. Y después aparece Tomás también diciendo, eso no puede ser, porque nadie en esa época podía concebir la resurrección de un muerto. Por eso Jesús se le aparece. Y por eso decía, soy yo. Y le daba señales de que era él, para que se aclarara ese asunto de la duda si había resucitado o no. ¿Por qué había que aclarar esa duda? Porque la resurrección es el sello de garantía de nuestra salvación. Y es el sello de garantía de que la palabra de Dios tiene valor. Cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esas 2 últimas palabras, verdad y vida y camino, son en Cristo Jesús y se cumplieron en la resurrección. Si la resurrección de Cristo, Jesús fuera uno más de los tantos filósofos teóricos o teológicos, teólogos, que pudieran estar hablando sobre Dios, y quizás estaríamos desfilando. Imagínense ustedes que los cristianos desfilan en turbas gigantes para ir a lo que fue supuestamente, sin comprobación, la tumba donde estuvo Jesús. Imagínense si esa tumba tuviera todavía el cadáver de Jesús allí, como está el cadáver de Mahoma, como está el de David, como están todos los cadáveres, pero el de Jesús no. Esa tumba se quedó vacía. Y el testimonio es que quien la ocupó le salió a sus discípulos diciendo, soy yo. Por eso son 40 días de apariciones. Y por eso partió también
frente a sus discípulos, ellos viéndolo a él, para que no tengan duda ninguna. Continuemos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Parada. Muy bien. Se dan cuenta de que los discípulos de Jesús seguían siendo judíos 100%. Lo han visto aparecerse, han conversado con él. Él le ha puesto a pescar de nuevo según el libro de San Juan. Los discípulos de Maús lo vieron. 40 días pareciéndose a los discípulos como una luz viva, un espíritu vivo. Y a la hora de él partir, en vez de decirle cuándo tú vienes, cuándo tú vuelves, ¿qué quiere que hagamos mientras tú vienes? Le hacen la estúpida pregunta: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene como fundamento religioso que el reino de David era eterno. Y todavía se predica así en las iglesias. Yo lo he escuchado. Que el reino de David no tenía fin. El reino de David no era eterno. Y no pudo haber sido eterno, ni lo fue, ni lo es, ni lo será. El que es eterno es el reino del Señor. David fue un modelo que se tomó literalmente para anunciar que había un reino que no tenía fin. Pero ellos, al igual que muchos cristianos de hoy en día, cogieron el Antiguo Testamento como una realidad palpable, vivible y aceptable entre Dios y el hombre, y no como un mensaje de Dios para el hombre. Por eso hoy todavía los soquetes cristianos se van a Jerusalén, se van a Israel a hacer fila para entrar a la tumba de David. Increíble. Eso es adoración de la buena. Eso es idolatría de la buena. Hacer fila, por un lado los hombres y por otro las mujeres, para ir a la tumba donde está David, el que tiene un reino que el Señor se lo va a restaurar. Señor, reprenda al demonio. Ese turismo endemoniado de idolatría y de maldad tiene que salir del corazón de los hermanos. No es posible que sigamos como esos discípulos que están ahí, viendo a Jesús partir y midiéndolo como un hombre, como un combatiente, como un soldado. Imposible que el corazón de un cristiano no vea a Jesús en espíritu y en verdad. Que lo sigan buscando en la carne. A aquellos se les perdonaba, pero a nosotros hoy no. Porque cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, usted no se transforma de una vez, va lentamente creciendo en el Espíritu, creciendo y creciendo, el Espíritu lo lleva y lo lleva y lo lleva hasta que al fin usted comprenda. Es el único cordón de perdón que tenemos los cristianos frente a esa idolatría. Que el hilo de la carne tiene más fuerza que el hilo espiritual cuando comenzamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía iglesias católicas y evangélicas, pero malas evangélicas, andan pregonando un viaje a Israel, por no decir un negocio para ir a Israel. Turismo de idolatría. Aunque sí es cierto que Jesús nació en Palestina, no es menos cierto que tú y yo
le dimos cabida en nuestros corazones. Y Él mora allí en el Espíritu Santo. Continuemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Muy bien. ¿Recuerdan cuando estuvimos leyendo el libro del Éxodo, estudiándolo? Que hablamos de la nube, de la chequina del Señor. Yo decía, no es verdad esa cosa de que esa nube cubre en el día del sol y en la noche de la luna. Esa nube era la nube que iba a recoger a Jesús, que iba a venir a buscar a Jesús. Esa es la chequina del Señor. Fue esa nube que se apareció y elevó al Señor, lo cubrió y se lo llevó. Y a partir de ahí, ya el Señor ni le molesta el sol en el día, ni le molesta la nube, la luna en la noche. Ya es espíritu total. Esa nube lo declaró todo espíritu. Lo llevó la chequina del Señor, o sea, la nube del Señor. Esa es la nube que se hace referencia en los libros que estuvimos estudiando, o en los versículos o capítulos que estuvimos estudiando en el libro del Éxodo. Continuemos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Parada. Muy bien. Este mismo Jesús, ese mismo que está ahí, según se fue, volverá. Eso es lo que significan esas palabras. Pasa que Lucas es un artista de la literatura. Lo que está diciendo es eso. Según se fue, vuelve. Mi hermano, ¿y cómo se fue Jesús? Amenazando con una guerra. Amenazando con destruir. El Señor no puede hacer eso, porque la misma palabra de Dios que Jesús vivo dice que el enemigo viene a mentir, a destruir, a robar, a matar. Entonces Él no puede venir a decir ahora que ahora cuando yo vuelva, ¿cómo tomar venganza? No, nosotros no tenemos un Dios de venganza, tenemos un Dios de amor. Y aunque el Apocalipsis habla que Jesús ahí, primero dice, en un caballo blanco, número 1, en el cielo no se crían caballos. Número 2, con una túnica manchada de sangre, en el cielo no hay sangre. La única sangre del cielo se derramó en la tierra, que es la sangre de Cristo Jesús. Y se quedó todo aquí. Por eso aquella lanza del costado de Jesús, al ser clavada, describe Juan, y brotó sangre y agua. No le quedó más nada ya. Esa sangre se quedó toda entre nosotros, como escudo de salvación en contra del enemigo. Y si acaso se cría caballo en el cielo, no puede ser caballo que está alado, con alas, porque entonces estaremos justificando la mitología griega del unicornio. Y eso no es verdad. Ahí está justamente una lámina del judaísmo incrustada en el cristianismo, que la vamos a discutir mucho en el transcurso de este estudio del libro de los Hechos, que es el estudio de la fundación de la iglesia. Se coló en la prédica cristiana, no en el evangelio, el hecho de un Jesús violento y vengativo que no existe.
Ese mismo Jesús que veis subir al cielo, así mismo volverá. Se fue en paz, lleno de amor y satisfecho de su obra. Padre, todo se ha consumado. Glorifica a tu Hijo como lo glorificaste delante de la fundación del mundo. Es con esa gloria que viene el Señor, no con una espada, no con un caballo alado, no con una túnica manchada de sangre, no con un diadema de combate. Viene con el amor con que fue crucificado, multiplicado al Espíritu por ciento. La máxima expresión de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esa visión de que Jesús viene con violencia es la visión de los discípulos cuando restaurará el reino. O sea, cuando tuviera a matar a esta gente y darle el gobierno a nosotros. Cuando tuviera a pelear por nosotros. Esa es la visión del judío. Y esos que están ahí son judíos, no son cristianos todavía. Son judíos. Y lo veremos en el transcurso del estudio. Son judíos, no son cristianos. Andan buscando venganza y dominio, destrucción, muerte, poder, gloria, riquezas. Puro judaísmo. No toca a vosotros conocer de los tiempos. Si a ustedes, ¿qué le importa lo que el Padre Celestial vaya a hacer? ¿Por qué me confunden a mi Padre con cosas humanas? Es lo que le está diciendo. Están locos. Esperen el Espíritu Santo para que Él les redarguya, para que Él les revele, para que Él lo inspire, para que Él lo dirija. Espérenlo, que están crudos. Y así estamos llenos en las iglesias de cristianos crudos, incapaces de entender la palabra y de buscar de ella. Porque van al culto del domingo, a la misa del domingo y están satisfechos. Idéntico que los judíos. Se daban en el pecho en el templo y después salían a hacer de todo y para todo. Carne, ¿para qué te tengo? Cosas en el espíritu, carne, mientras tanto. Ese es el boche que Jesús le echa por último a sus discípulos. A vosotros, ¿qué importan los tiempos? Son cosas del Padre. Oigan, ni siquiera dijo mía, ni siquiera mía. A la hora de irse ya resucitado, no dijo mía. El Padre. A la sola potestad del Padre le son dados los tiempos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Siempre diferenció su deidad con la del Padre. Potestad del Padre nada más. Entonces, ¿por qué estamos predicando nosotros un retorno violento de Jesús? Para meter miedo. Mientras tanto, el enemigo está organizando su plan. Las almas se pierden y la iglesia, bien, gracias. Muy bien, gracias. Por eso le introdujo diciendo lo que está pasando con esas migraciones. Para hacer un gobierno mundial necesita una población mundial unida. Eso no se va a lograr en 2 años. Quien está haciendo eso es una clase social que evolucionó por siglos. Y hoy por siglo comienza el proceso evolutivo para lograr eso. Nosotros no lo vamos a ver, pero tal vez nuestros bisnietos lo vean, o los tataranietos. Pero no nos crucemos de brazos. Que si es cierto que la palabra se cumple, no es menos cierto que se cumple más rápido con la parsimonía y la capacidad de observación en frío de los hijos de la luz. No tenemos que hacer resistencia. Muy bien, por lo menos denunciemos. Por lo menos denunciemos. Esto es parte del plan del enemigo. Y hay que hablar de esas cosas. Continuemos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Parada. Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí hice una parada, tenemos una cita para que entendamos lo que hemos hablado los últimos 3 sábados. Hacemos la cita. A María no hay que quitarle deidad. A María no hay que quitarle prestigio. Bueno, deidad no, prestigio. A María no hay que quitarle valor. Esa señora es santa, porque fue separada, muy bien separada. Y les repito, entre tantas mujeres que han existido en el mundo hasta el día de hoy, ella fue la escogida. Eso hay que respetarla. Con eso no se juega. Ahora bien, hay que separar la carne de Jesús y el espíritu de Jesús. Porque cuando me dicen 100% una cosa y 100% la otra, no me lo están mezclando, me lo están separando. Porque tú haber dicho, en un 100% estaban todos juntos. No, había un 100% de una cosa y 100% del otro. Vamos a ver cómo lo dice Pablo, para que lo entendamos, que no fue un invento mío. Eso fue Pablo, se puso a molestarme con eso. Me mandó a decir, mira lo que pasó con María. Digo, oh, gracias hermano Pablo, bachiller celestial, gracias. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Margarita Marlin tiene la cita número 1. Adelante, Margarita. Buenas tardes, buenas noches. El Señor le bendiga a todos. Amén. 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 Dios te bendiga más. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 14, dice la palabra: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También leo en 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 16. Dice la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aleluya. Dios santo. Bendito sea el nombre del Señor. Repite eso, hermana Margarita. ¿Vamos a repetirlo? Dice 2 de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Qué palabrota, ese Pablo es tremendo. En el nombre del Señor. Qué revelación. Ni aún los que conocieron a Cristo en la carne tienen derecho a decirle Cristo a la carne de Jesús. Porque si lo conocen en la carne, Él no es carne. Amén. Se hizo carne. No es carne, es espíritu. Y hay que buscarlo en espíritu, adorarlo en espíritu. Y el espíritu no tiene madre, sino padre, que es el Padre Celestial. No la Madre Celestial, Padre Celestial. Eso dice Pablo. Si aún tú lo conociste caminando en Jerusalén, si le diste la mano, si comiste con él, si tomaste vino con él, si lo escuchaste predicando a él, ese no es el Cristo que tuviste. Al que hay que servirle es al que ya no se ve en la carne. Eso dice el hermano Pablo. Gloria a Dios por el hermano Pablo y la revelación que recibió siempre. Bendito sea el Espíritu de Dios, que moró siempre en su corazón. Por tanto, no se puede mezclar
al Cristo, como dice Pablo, Cristo, Jesús, Cristo, enviado, Mesías, con la carne. No se puede mezclar con la carne. Ya no es carne. Por eso Lucas, que no tenía esa revelación, cuando escribe a Teófilo, describe quiénes estaban ahí dirigiendo el grupo que está reunido. María, la madre de Jesús y sus hermanos, no la madre del Mesías, no la madre del Cristo y sus hermanos, la madre de Jesús. No tengo más nada que hablar sobre eso. Los hermanos tienen que entenderlo. Se trata de Cristo Jesús. Y los hermanos que tienen una militancia cristiana evangélica tienen también que respetar eso. A María hay que respetarla. Hay que respetarla. Pero también tenemos que entender que María no era espíritu, sino carne. Que es lo que dice Pablo. Aún lo conociste en la carne, ya eso no vale, pues trata de un problema espiritual, no carnal. Es el único mensaje que separa al hombre del espíritu. Mahoma es Mahoma, Buda es Buda, Zafir es Zafir, pero Cristo no es Jesús. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Sigamos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Aquí tenemos una parada y una cita. Déjame, es que tiene Adelante. tanto. Bueno, la palabra es tan bonita que hasta nos enseña los defectos de ella. Miren, si nosotros nos ponemos a hurgar en el espíritu, todos esos versículos que acaban de leerse deberían ser borrados de la Biblia. Pero si Dios le plació dejarlo ahí, para que entendamos que nosotros somos esas mismas cosas. Somos lo mismo en evolución, caminando al paso. Lo primero es que Pedro cita a David, un judío, un judaísmo, porque el Salmo dice eso. Pedro cita a David.
en vez de citar a Jesús, que dijo, uno me traicionará, él cita a David. Uno me traicionará. No, el que dijo eso bonito fue David, según Pedro. Lo otro es, ¿quién le dio autoridad a Pedro a juzgar a Judas? Y se pone a orarle al Señor juzgando a Judas. Le está haciendo un juicio a Judas delante del Señor en oración. Impetuoso el Pedro ese. Ese Pedro al principio de la iglesia es un tipo insoportable en la fe. Pero está ahí por ejemplo, para que tú y yo aprendamos que los hermanos que comienzan a aprender son Pedros en sus inicios y que quizás mañana sean Pablo. Y hay que enseñarle con amor todos los errores que nos han sembrado el Evangelio. Como consecuencia, por un lado de la ignorancia y por otro de la sabiduría y por otro de la maldad del enemigo. Ya van dos. El tercero es, el Señor le ha dicho que se vayan al aposento alto, no elegir a nadie. Esa no fue la orden que se le dio. ¿Tú me estás oyendo, Pedro? La orden no fue vete a elegir a nadie. Espera al Espíritu Santo. ¿Me está oyendo Pedro y Piedra? Femenino y masculino de Pedro, ¿me están oyendo? La orden fue espera al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ese afán? ¿Por qué ese afán? Porque los judíos son idólatras de la numerología. Son idólatras de la numerología. Y si eran 12 discípulos, tenemos que completar los 12. Judíos. Tenemos que completar los 12 judíos. Y todo el mundo se queda callado ahí. Todo el mundo se queda callado. Hay que llegar a los 12 porque estamos cojos. Un malvado, un perverso se mató. Haciendo juicio por el que se mató. Y pidiéndole a Dios entonces por eso. Entonces se pusieron a elegir. Sin el Espíritu Santo, a elegir el sustituto para completar los 12. Porque tiene que ser 12. Porque el 12 es el número santo. El 12 es el número sagrado. El 12 es el número de Dios. Babosería, mediocridad espiritual, fetichismo espiritual. Tienen que ser 12. Lo que Jesús no le pidió lo están haciendo ellos. Jesús se fue y en ningún momento le dijo el día en el próximo, ni lo eligió él tampoco. Ni lo eligió él tampoco. Porque el próximo que va a cobrar ese lugar ahí, eres tú y soy yo, pero enviado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. Es por eso que ellos nunca aceptaron a Pablo como tal. El que necesitaba estar ahí en esos 12 era Pablo. Pablo fue el que fue llamado para completar la obra que ellos ninguno estaban por hacer. Ni hicieron tampoco. Ese lugar le toca a Pablo, pero se lo negaron. Y lo veremos en las cartas de Pablo. Se lo negaron el espacio a Pablo. Lo recibieron con miedo, con vergüenza, con temor. Lo recibieron con asco. Y no querían entender que Pablo sí fue llamado por el Espíritu Santo. Matías no fue inspirado por el Espíritu Santo a ser miembro de eso. Esa fue una decisión de hombre, lo que pasa en las iglesias hoy en día. Sin pedirle permiso al dueño de la iglesia, le damos rango a los hermanos. Que se portan bien porque son mis amigos. Porque tienen con qué y tienen por dónde.
sin hurgar en el Espíritu, sin buscar en el vientre del Espíritu Santo. Y si el hermano sabe mucho como Pablo, cuidado, sabe demasiado. Cuidado con ese hermano. Tiene cuidado porque él está en contra del concilio. Le hace daño al concilio. Ahora, ¿cómo responde un hombre llamado por Dios, ungido por el propio Jesús? Él se lo llamó directamente: Saulo, Saulo, echa para acá que te necesito. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a que tú persigues. Lo llamó y lo hizo discípulo él. Por eso la cita que viene ahora, para que entendamos eso. Lee esa cita ahí, hombre. Suéltala. Adelante, hermana Karina. Hechos 1:26 dice: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y en Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Léelo otra vez, porque eso es bolerito, me encanta. Vuelve y lee otra vez. Pablo. Pablo, apóstol, no quién? de hombres. Ah, ¿no de quién? No de hombres. No me eligió ni, hombre a mí. Ni por hombre. Eso es la puya Matías. De eso que se trata. No me eligió hombre. Sigue caminando por ahí, Karina, pero sigue. Sino por Jesucristo y por ¡Ay, Dios! Mi madre! El que lo ungió a ustedes fue el que me ungió a mí. No ustedes a mí, sino el que lo ungió a ustedes. Esto es directo y en vivo. Sigue, hermana. Y por Dios, el Padre, que los resucitó de los muertos. ¿Y por quién? Y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Poderosa elección. No solamente fue Jesús, sino directamente el Padre también. Sigue. Ahí queda. Ahí. Qué pena, carajo. Más. Ese te sintió orgulloso de no ser elegido por hombre en una oración de acusación a otro, haciendo juicios indebidos. Le tenían rechazo a Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre. O sea, a mí no fue por votación, no fue que saqué 20 votos de 21, ni 20 de 20, ni de los 120, 100, no. Fue entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo que me llamaron y me hicieron apóstol de Jesucristo. Ese es el valor de tener un ministerio por llamado, no señalado por hombre. Y la iglesia tiene que revisarse, por eso tanto pecado dentro de la iglesia. Porque hay mucha gente, pastores y sacerdotes, ministros del Señor, que no son llamados por el Señor, sino por sus necesidades personales y por el señalamiento de hombres en los concilios. Por eso Pablo fue una oveja suelta, un lobo solitario, un búfalo de la fe, porque nadie lo señaló para ser apóstol. Lo hizo apóstol el Señor, el Padre y el Hijo. Lo hicieron apóstol. Cuán grande fue esa elección, que más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento llevan la rúbrica de Pablo. No de lo que señalaron a Matías, ni de Matías, sino de Pablo. De eso se trata, de ser obediente. El Señor le dijo: esperen el Espíritu Santo.
Dejen que le llegue. Él lo va a reconstruir, lo va a formar, lo va a dirigir. Él lo va a inspirar. Esto no es cuestión de votación, es de llamado. Es de llamado. Y si tenemos que tener solo 100 pastores, 100 sacerdotes, 10 predicadores, 5 evangelistas, es preferible a tener millones señalados por el voto de hombre. Eso es un llamado del Señor. Y tú que tienes una comunidad, tienes que tener el llamado del Señor para servir. Y si lo tienes, cuidado, te vas a chocar con todo el mundo. Vas a chocar porque no te van a entender. Tú fuiste elegida no por votación, sino por inspiración del Espíritu. Y tú, mi hermano, aquí hay una célula donde se predica. Si no te sometes al concilio, te van a dar una patada y ahí te baja el zapato de respuesta. Porque muchos concilios no son formados en virtud del llamado del Señor, sino que son construidos sobre el rencor y la venganza de por qué a mí no. Y eso es un daño al evangelio. Eso es un daño a la fe. Ese es un daño a la obra del Señor. Muchos concilios, ¿cuánto tienen el llamado? Por eso está la iglesia dividida. Porque todo lo hacemos en el nombre del Señor, pero no con el llamado del Espíritu Santo. No con el llamado, no con el toque del Espíritu. Y parecemos jauría, ladrando los unos contra los otros. Y compitiéndonos, y peleándonos, y arrebatándonos los miembros de la iglesia. El Señor reprenda al demonio, porque todo eso es endemoniado. Continuemos. Fin. La clase terminó. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Exacto. Ahí termina. Amén. Amén. ¿Y le echaron qué? Suertes. Suerte. Suerte. Estamos jugando lotería. Le Palé. echaron suerte. Es un problema de hombre. Le echaron suerte. Estamos jugando a ver quién sacaba el premio. No. Oraron al Espíritu Santo porque no lo esperaron. Le echaron suerte para cumplir con el requisito de que tenían que ser 12. Porque si no son 12, eso está mal. Eso es fetichismo religioso, idolatría religiosa. Eso es satanísimo en el Evangelio. Echar suerte con los hermanos. Nosotros no echamos suerte. Nosotros somos inspirados, llamados, seleccionados y formados por el Espíritu Santo. Tú que estás en una iglesia, yo que estoy en una iglesia, hemos recibido el llamado. No hemos tenido la suerte de ser buscados. Hemos tenido la suerte de ser, la bendición de ser señalado por el Padre. Por eso dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Entonces el Padre nos llama, Jesús nos recibe, el Espíritu Santo nos forma. Espero que entiendan esto, todos estamos militando en una u otra iglesia. Para el reino del Señor, todo es igual. Lo importante es el llamado, el recibimiento de nuestro Señor Jesucristo y la formación en el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Amén. 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 Preguntas, inquietudes, comentarios. Aleluya, Señor, tu palabra se ha servido. Se ha servido su palabra. Se ha servido.
Dios le bendiga. Amén. Don Ezequiel, adelante. Por aquí estamos por los países. Otro en Nueva York, se quiere. Ah, qué bien, adelante. Hay chocolates Sí. espirituales. ¿Eh? Hay chocolates espirituales de por aquí. Amén. Mira, Nazaret, la diferencia que hay, yo me gozo mucho con lo de Lázaro, porque justamente yo estaba aquí con Maribel y estábamos hablando de eso, antes de comenzar la clase. Pero entonces ella no pudo oír nada porque tenía una gente aquí trabajando en la casa, montando una cosa eléctrica, y no pudo. ¿Tú conoces a Maribel? Sí, Después se- sí. Ujú. Y estábamos discutiendo eso, pero ella no pudo ir porque tenía gente aquí entre la casa trabajando en electricidad y enseñándole. Y digo, mira eso, qué coincidencia, cara. Pero se supone que vamos a grabar toda esa clase, porque yo me perdí una cuanta. ¿Estamos grabando? Sí, se están grabando. Vamos a publicarla, vamos a publicarla. Lo que estamos es que se está a gloria. limpiarla y necesito ayuda para eso, para hacer una publicación. Estamos buscando Sí, una sí, persona sí, que ya tenga hablamos de eso. habilidades con la computadora. Ujú. Nazaret, la diferencia que hay entre un día normal y un día de reposo, es una distancia que dice que a camino de distancia de un Camino día de de reposo. Maús. Sí, Un día de reposo es diferente a un día normal. La sí, distancia. para los judíos sí, porque los caminos se tienen que encontrar con muchas caravanas, vendedores y todo eso. En el día del reposo nadie hacía nada porque estaba prohibido. Entonces caminando Ujú. rápido le llegaban mejor. No tenían que pararse a nada. Oh. Mm. Imagínate tú comienzas a Es un caminar camino de sin Santo tapón. Domingo, comienzas a caminar de Santo Domingo a San Cristóbal. Si te pones a comer mango en el camino, te va a coger día y medio. Sí, Pero si no hay vendedores de mango van ni lejos, llega de una vez. es verdad. Es decir, que Entiendo, un día de gracias. reposo es como un día de Semana Santa que tú sales a caminar sin Es un tapón. sábado, un tapón. sábado. Sin tapón. Un día sin tapón. Ajá, Exacto. la hermana, sí. La hermana Esperanza tiene la mano levantada. Ay, qué linda Esperanza. Buenas Dios te tardes. bendiga. Yo también estoy lejos, pero siempre cuando tengo la oportunidad, pues me conecto. Me son muy edificantes. De verdad que la charla de hoy ha sido muy edificante para mí, porque no había entendido ni había oído esa diferencia entre elegir al apóstol número 12. De verdad que me sorprendí con la explicación. Y de verdad que le doy gracias a Dios por haberme conectado. Gracias. Amén. 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 Mira, resulta que yo tampoco lo había oído, hermana Esperanza. Lo que pasa es que cuando uno está leyendo la palabra, no puede hurgar en un versículo, ni preocuparse por un versículo, sino por la palabra en términos generales. Y cuando yo leí aquello, el Sí. Señor me llevó a Pablo. Y me di cuenta por qué Pablo tenía esa rebeldía con los apóstoles. Porque eso es una rebeldía. Eran los apóstoles en contra de él. Y como conozco bien las cartas de Pablo, el Señor me ciñó con su Santo Espíritu y me mostró lo que estaba pasando allí. Cuando uno lee una comunicación, tiene que ponerse a pensar por qué dice esas cosas con tanta fuerza. ¿Por qué si yo voy a describir y que estoy quebrando los pies hacia un campo, digo que llegué con los pies llenos de lodo? Lo que estoy diciendo es que el camino había llovido, o tuve que cruzar un río, algo parecido. Estoy hablando de humedad. Y si él no me dice, si yo no digo humedad, hay que entender que cuando diga llegué con los pies llenos de lodo, estoy hablando de humedad. Va a ver que Pablo era muy delicado y no acusaba a nadie. Nosotros tenemos que saber buscar la verdad detrás de la cortina de la expresión sana del hermano. Pero eso es así. Yo nunca también había oído hablar de eso. El Señor me lo reveló ahora, en estos días que estaba estudiando esta introducción, y me di cuenta que la lección que estaban haciendo de Matías era una lección muy mal hecha. Y yo me reveló por qué era mal hecha. Y la de Pablo fue también hecha. Qué bueno, me alegro mucho, porque así lo puedo Amén. compartir con nosotros. Amén, amén. Gracias. La hermana Juanina tiene su micrófono La gloria del abierto. Señor. Sí, bueno, tenemos que Jesús, ¿verdad, doctor? Jesús, a partir de lo que es la crucifixión y la resurrección, entonces a partir de ahí ya eres el Cristo. Entonces, Sí, debemos pedir a Cristo, ya no Jesús. puede decir Cristo Jesús, Ok, pero Cristo Jesús, no Jesucristo.
Bueno, Ok. no puedes ir, perdón, no puedes dejar a Jesús solo. Cristo Entonces, Jesús. nosotros cristianos decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque Ajá. estamos buscando milagros en el momento fijo de la historia que Jesús tuvo entre nosotros. Ajá, eso es. Entonces, Sí, entonces, tenemos, sí, dime. debemos clamar a Cristo, Jesucristo. Tú puedes decir el nombre de Jesús, pero tienes que reclamar al final que la obra de Jesús, Cristo, no de Jesús, Ok, sino de Jesús, Cristo, ya hecho. sí. Cuando tú dices Cristo, el Cristo, está hablando del enviado, que se Espíritu. llamó Jesús. El enviado se llamó Jesús. Jesús, Cristo. Ok, gracias. Ya. Una hermana escribió, la carne puso al 12, el Hijo y el Padre. Al 12, Pablo. Amén. 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 ¿Quién más? ¿Alguien más? No veo ninguna manita levantada, ni veo ningún micrófono abierto. Bueno, entonces, quiero al finalizar recordar la introducción que hicimos de los movimientos sociales que están produciendo en el mundo hoy en día. Pongan atención a eso. Vamos a poner atención, que la iglesia está comiéndose los caramelos del demonio. Y eso es muy peligroso. Lo que está pasando en el mundo hoy en día. Primero fue un bombardeo destruyendo esos pueblos y luego impulsándolo a emigrar. Es una forma de ir destruyendo estados y luego naciones y luego pueblos para hacer un solo pueblo. Ese es el proyecto del enemigo. Eso tiene que ver también, y al fin lo escuché con este señor que vino aquí a hablar del aborto, el matrimonio entre los homosexuales, de Martín, él se llama, ¿no? Laje, Agustín Laje. Agustín Laje. Agustín Laje. Por fin lo escuché él diciendo que ese es el mismo proyecto. Y es verdad que es el mismo proyecto. Pero la iglesia, bien, gracias, todo está bien. Mientras vengan a misa, mientras vengan al culto, mientras den ofrenda, mientras diemen, todo está bien. De eso se tratan estos problemas. Hay que abrir los ojos. Y tú y yo somos la iglesia. No esperemos que el liderazgo haga nada. Están muy cómodos. Comen todos los días. Pero nosotros tenemos que entender que si es cierto que tiene que cumplir la palabra, no es menos cierto que se va a tener que cumplir. Pero nosotros estamos en este mundo para oponernos al enemigo. Porque Jesús vino a buscar lo que se perdía, pero tuvo que oponerse al enemigo. Si no se opone al enemigo, no logra el plan de salvación. Es una lucha y nosotros somos inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo a defender la carta magna del Evangelio, que está escrita por nuestro Señor Jesucristo. No en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si alguien le dio la oración. Recuerdo en el año 94, 95. Vamos orando entonces. Señor Dios, Padre Santo, todo está consumado en este mundo. Todo está hecho conforme a su voluntad. Hoy hemos tomado esta hora, Señor, para darle gloria y honra a su nombre, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Espíritu. Hoy nos sentimos más suyos, Señor. Hoy sentimos su presencia. Y terminamos este proceso de clase en una hora, Señor, sabiendo que usted continúa en nosotros sin horario y sin fecha. Porque en usted ni hay almanaque ni calendario. En usted solo hay amor. Por eso, Señor, ahora yo le pido en el nombre de Jesús de Nazaret,
En el nombre de su Mesías, en el nombre de su Cordero Santo, que su obra continúe en nosotros, revelándonos y revelándonos, Señor. Llénenos, Señor, y ayúdanos a entender el compromiso que podamos divulgar el Evangelio, caminar con Él, presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por siempre y para siempre, para que sean salvadas las almas y enriquecidas, Señor, de con la conciencia nuestra, con su mismo Espíritu. Bendiga, Señor, todos los hermanos que han estado en comunicación y aún aquellos que no han estado. Establezca en ellos el querer, Señor. Establezca en ellos el deseo de aprender, al igual que en nosotros. Establezca en nosotros también el hacer de enseñar. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. 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 Amén y bendiciones a todos. Buenas noches. Amén. Se guarde. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga, Nazaret. Amén, amén. Bendito a todos. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones. Amén, No amén. voy a cogerlo aquí. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Igual para ti. Amén. Samuel.